¿Alguna vez te has sentido culpable por orar en silencio solo en tu mente sin pronunciar palabra alguna? Quizás has pensado que Dios no escucha tus pensamientos, que tus oraciones necesitan sonido, lágrimas visibles o un lenguaje perfecto para llegar al cielo. He conocido a miles de personas que viven con esa carga invisible. Oran en el trabajo, en el autobús, en medio del tráfico, en una noche de insomnio y luego sienten culpa, como si hubieran hecho algo incompleto. Pero déjame decirte algo que puede cambiar para siempre tu manera de hablar con Dios. Él no necesita oír tu voz para escuchar tu alma. En el Salmo 139:4 está escrito: aún antes de que la palabra llegue a mi lengua, tú ya la conoces por completo, Señor. Eso significa que cada pensamiento que se eleva hacia Él, cada súplica que se forma en lo profundo del corazón, ya está delante de su trono antes de ser pronunciada. Sin embargo, muchos cristianos siguen viviendo atormentados por la idea de que si no oran en voz alta, no oran de verdad. Hay una conspiración espiritual que ha robado a millones la paz de la intimidad con Dios. El enemigo sabe que si aprendes a orar en tu mente, si descubres que puedes hablar con el Creador sin mover los labios, te vuelves imposible de detener. Porque una persona que ora en silencio puede orar en todo momento. Puede orar en el hospital, en la oficina, en medio de una multitud. Nadie puede impedirle esa comunión. Por eso Satanás ha sembrado la mentira de que solo las oraciones audibles son poderosas, que Dios necesita tus palabras, cuando en realidad lo que Él busca es tu corazón. La religión, con sus rituales y formalidades, ha hecho creer que la oración tiene que seguir una forma, una estructura, un tono. Pero Dios no está buscando voces perfectas, está buscando corazones sinceros. He visto hombres y mujeres llorar por dentro sin emitir sonido alguno, y he visto cómo sus vidas cambiaron porque el cielo respondió a sus pensamientos. La oración mental no es un error, es un regalo. Es el canal más íntimo entre tu alma y Dios. Y quiero revelarte lo que la mayoría ignora. Algunas de las oraciones más poderosas de la Biblia fueron pronunciadas en silencio. Ana oró sin voz y nació un profeta. Nehemías oró en segundos y cambió el destino de una nación. Jesús habló del aposento secreto donde nadie te oye, y Moisés clamó mentalmente ante el mar rojo y las aguas se abrieron. En los próximos minutos quiero llevarte a ese lugar sagrado dentro de ti, donde el Espíritu Santo ya te está esperando. No temas al silencio. A veces el silencio es el idioma más claro del cielo. 1. La historia de Ana. El poder de la oración silenciosa. Hay momentos en la vida en los que el alma ya no tiene fuerzas para gritar. Momentos en los que las palabras se quiebran en la garganta y lo único que queda es un pensamiento, un suspiro interno, un gemido que nadie más escucha. En esos momentos, cuando creemos que nuestro silencio nos separa de Dios, Él se acerca más que nunca. Porque la Biblia nos dice en 1 Samuel 1:12-13, Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Esa escena, casi invisible, cambió la historia de Israel. Ana no tenía una oración elocuente ni un discurso religioso, solo tenía dolor. Un dolor tan profundo que ni su esposo ni el sacerdote podían entender, pero Dios sí. Cuando leo este pasaje, pienso en cuántas personas hoy oran como Ana, no con palabras, sino con pensamientos. Mujeres y hombres que se sientan en un hospital, en un coche, frente a una tumba y no pueden pronunciar nada. Solo piensan, Señor, ayúdame. Y ese pensamiento, ese clamor sin sonido, sube al cielo como una llama que nadie ve, pero que Dios recibe con ternura. Ana vivía en una sociedad donde la religión se había vuelto rígida. Orar significaba seguir un protocolo. Había que levantar la voz, usar las palabras correctas, hacer gestos visibles. Por eso cuando el sacerdote Elí la vio mover los labios sin escuchar sonido, la juzgó, la acusó de estar ebria. ¿Cuántas veces también nosotros juzgamos a otros porque no oran como creemos que deberían orar? ¿Cuántas veces pensamos que la fe verdadera debe verse o escucharse? Sin embargo, Dios no mira los labios, mira el corazón.
La palabra hebrea que describe lo que hacía Ana es lev, el corazón, el centro del ser, el lugar donde habita la conciencia. Ana no estaba simplemente pensando, estaba abriendo su santuario interior. Allí, en el silencio del pensamiento, ocurrió algo sobrenatural. Una conversación entre el alma y el Creador sin necesidad de sonido. No había música, ni luces, ni testigos. Solo una mente quebrantada hablando con el Dios que oye antes de que la palabra se forme. Ana era una mujer herida. Su vientre estaba cerrado, su rival Penina la humillaba constantemente, su esposo no entendía su tristeza, años de frustración y vergüenza la habían dejado vacía, pero en lugar de rendirse, decidió entrar en el templo y derramar su alma, no con gritos sino con pensamientos. Ella comprendió algo que muchos olvidan: el silencio también puede ser oración. Y Dios respondió, no a los gritos del pueblo, no a los rituales del sacerdote, sino al suspiro mental de una mujer estéril. Ana concibió a Samuel, el profeta que ungiría a los reyes de Israel. Una nación entera fue transformada por una oración que nadie oyó. Eso nos enseña que las oraciones más poderosas no siempre llenan el aire, sino el corazón de Dios. Quiero que pienses en esto. Quizá las oraciones que más han movido el cielo en tu vida fueron las que nunca pronunciaste. Aquella noche en la que solo dijiste en tu mente, Señor, si estás ahí, dame fuerzas para seguir. Aquella mañana en la que tuviste miedo y solo pensaste, Jesús, no me dejes. Esas oraciones son como semillas invisibles que germinan en el silencio. Y cuando menos lo esperas, florecen en milagros. El enemigo lo sabe. Por eso quiere hacerte creer que tus oraciones mentales no valen, que si no las pronuncias en voz alta, Dios no las escucha. Te quiere convencer de que tu silencio es distancia, cuando en realidad puede ser intimidad. Satanás teme al creyente que aprende a orar en el pensamiento, porque ese creyente se vuelve imparable. Puede orar en el trabajo sin que nadie lo note. Puede interceder en medio del tráfico, en un avión, en una prisión, sin necesidad de mover los labios. Es un guerrero invisible. Hay una mentira muy antigua que debemos desmantelar. La idea de que la oración verdadera es la que se oye. No, la oración verdadera es la que se siente, la que brota del centro del alma. Ana no tenía palabras, pero tenía fe. No tenía voz, pero tenía comunión. Y eso bastó para abrir el cielo. Me impresiona pensar que mientras Elí, el sacerdote, hablaba en el templo con voz alta y autoridad, Dios estaba escuchando a una mujer en silencio en el rincón. Porque el Señor no responde a la elocuencia, responde a la sinceridad. Ana no buscaba impresionar, solo buscaba ser escuchada. Y Dios no solo la escuchó, la eligió. ¿Te has sentido alguna vez como Ana, estéril en tus sueños, vacío en tus planes, cansado de esperar respuestas que no llegan? Tal vez has llegado al punto en que ya no puedes ni hablar con Dios. Te sientas en silencio, con la mente llena de pensamientos rotos, y crees que Él no te oye. Pero déjame decirte algo con toda convicción. Él te está escuchando ahora mismo. El Salmo 139 dice, aún antes de que la palabra llegue a mi lengua, tú la conoces por completo, Señor. ¿Lo comprendes? No necesitas pronunciar nada. Cada pensamiento tuyo que se dirige al cielo es recibido por el Padre con la misma atención que una oración pública. Cuando Ana movía los labios sin sonido, no era un gesto vacío, era el lenguaje del alma. Cada movimiento, cada respiración era una conversación entre una criatura desesperada y su Creador compasivo. Y Dios respondió con una promesa: el año que viene tendrás un hijo. Y así fue. La oración mental no es un escape, es una revelación. Es el reconocimiento de que Dios está tan cerca que ni siquiera necesitas hablarle para ser escuchado. Es una forma de adoración que brota desde lo más profundo, donde las palabras ya no alcanzan. Hoy la ciencia confirma lo que la fe ya sabía. Cuando oras en pensamiento, tu cerebro activa las mismas áreas que cuando oras en voz alta, pero al no tener el ruido de tu propia voz, puedes concentrarte más. Tu mente se aquieta y el alma se sintoniza con lo eterno. Ana no sabía nada de neurociencia, pero conocía el corazón de Dios. A veces las oraciones más puras nacen del quebranto.
Cuando todo lo demás falla, cuando no quedan fuerzas ni lenguaje, el pensamiento se convierte en altar. Y allí, en el silencio, el Espíritu Santo traduce tus pensamientos en palabras que el cielo entiende. Romanos 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No son sonidos, son impulsos espirituales, vibraciones del alma que ascienden directamente al trono de Dios. No temas si no puedes orar en voz alta. No creas que tu silencio es señal de debilidad espiritual. Ana nos muestra que el silencio puede ser el lenguaje más poderoso del cielo. Cada pensamiento que diriges a Dios es como una flecha de fuego que atraviesa dimensiones y toca su corazón. Quizá estás en el autobús, en el trabajo o junto a alguien que no comparte tu fe. Quizá no puedes cerrar los ojos ni levantar las manos. Pero dentro de ti, en ese espacio sagrado que nadie puede invadir, puedes decir: Señor, aquí estoy, escúchame. Y Él te escucha, porque tu mente, cuando se abre al Espíritu, se convierte en templo. Ana descubrió ese secreto miles de años antes de que nosotros habláramos de meditación o introspección. Descubrió que hay un lugar dentro de cada ser humano donde Dios y el alma se encuentran sin testigos, y desde ese lugar nacen los milagros. No te engañes, la oración mental no es una oración de segunda categoría, es una conversación directa, íntima, pura. El cielo no tiene micrófonos, tiene discernimiento. Dios no necesita que le hables para saber lo que sientes. Pero cuando eliges dirigir tus pensamientos hacia Él, demuestras fe, porque la fe no siempre grita, a veces susurra. Recuerda esto: la oración de Ana cambió la historia de una nación. Samuel, el hijo que nació de su clamor silencioso, se convirtió en profeta, juez y ungidor de reyes. Su vida fue la respuesta viva a una oración mental. Eso significa que tu oración, por más silenciosa que sea, puede engendrar algo que transforme generaciones. Piensa en lo que estás pidiendo hoy. Tal vez no se trata de un hijo físico, sino de un nuevo propósito, una restauración, una oportunidad. No importa si nadie más lo sabe. Ora en tu corazón. Cierra los ojos un momento y deja que tus pensamientos se conviertan en palabras delante de Dios. Él entiende el idioma del silencio. Yo he visto personas transformadas por una sola oración mental. Hombres que, en medio del ruido de un estadio o de una fábrica, levantaron su pensamiento y dijeron: Jesús, te necesito. Y en ese instante, sin pronunciar nada, sus vidas cambiaron para siempre. Porque lo que mueve el poder de Dios no es el volumen, sino la fe. Hoy te invito a ser como Ana. No importa si tus labios no se mueven, no importa si no puedes decir lo que sientes. Habla con Dios desde dentro. Dile todo, aunque sea sin sonido. Derrama tu alma ante Él. No necesitas una iglesia vacía ni una multitud orando. Solo necesitas un corazón dispuesto. Quizá el mundo no te oiga, pero el cielo sí, y en su tiempo Dios responderá. Porque el mismo que oyó a Ana en el templo sigue escuchando hoy, y su respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. Antes de terminar esta parte, quiero que hagas algo. Allí donde estás, piensa una sola frase: Señor, escucha mi pensamiento. No la digas en voz alta, solo piénsala. Déjala subir como incienso invisible. Ese es el tipo de oración que cambia naciones, que abre matrices cerradas, que sana corazones rotos. No subestimes el poder de un pensamiento dirigido al cielo. No creas la mentira que te dice que necesitas palabras perfectas. Ana no tenía ninguna, solo tenía fe, y eso bastó. Dios no mide tus oraciones por su extensión, sino por su sinceridad. Y la oración más sincera puede ser solo un pensamiento: Jesús, ayúdame. Así comenzó el milagro de Ana. Así puede comenzar el tuyo. La historia de Nehemías, la oración relámpago. Cuando leo el segundo capítulo del libro de Nehemías, siempre me detengo en un solo versículo que a simple vista podría parecer insignificante, pero que contiene una de las lecciones más profundas sobre la oración que existen en toda la Escritura. El versículo dice así: El rey me dijo: ¿qué deseas? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías 2:4. Nada más, nada menos.
Una oración que no se describe, que no se oye, que ni siquiera ocupa un segundo completo. Sin embargo, fue una oración tan poderosa que cambió el curso de una nación. Nehemías estaba delante del rey Artajerjes, el hombre más poderoso del mundo conocido. Servía como copero, una posición de confianza, pero también de peligro. Un error en el tono, una pausa indebida, una expresión de tristeza y su cabeza podría rodar en el suelo. El protocolo real era rígido. El rey debía ser atendido con alegría, sin sombras de preocupación. Pero ese día, Nehemías no podía ocultar el dolor que lo consumía. Jerusalén, la ciudad de sus padres, estaba en ruinas. Las murallas habían caído, el templo era una sombra y el pueblo vivía humillado. Él quería pedirle al rey permiso para ir a reconstruir los muros, pero ¿cómo pedir algo así? ¿Cómo hablar sin ofender al soberano? El rey lo miró y preguntó: ¿qué deseas? Fue el instante más crítico de su vida. Tenía solo unos segundos para decidir entre callar y vivir, o hablar y quizá morir. En ese espacio diminuto entre la pregunta del rey y su respuesta, Nehemías hizo algo que solo el corazón que vive en comunión con Dios entiende. Oré al Dios de los cielos. No cerró los ojos, no levantó las manos, no pronunció palabra. Su oración fue un pensamiento, un destello del alma, una comunicación silenciosa y directa con el Creador. Esa oración mental, invisible para todos, fue oída por el Dios del universo, y en cuestión de segundos, la atmósfera del trono cambió. El rey, que podía haber respondido con ira o desdén, extendió su favor. No solo le dio permiso para partir, sino que le concedió cartas oficiales, materiales para la reconstrucción y escolta militar. Una oración mental abrió las puertas de un imperio. A veces creemos que la oración necesita grandes palabras o que debe hacerse en un templo, en un horario específico, con frases perfectamente formuladas. Pero Nehemías nos enseña otra verdad. La oración es una conexión viva, inmediata, continua. La comunicación entre un corazón rendido y un Dios que escucha aún los suspiros. Cuando Pablo escribió "orad sin cesar", 1 Tesalonicenses 5:17, no hablaba de repetir oraciones todo el día, sino de mantener una mente y un espíritu que respiran en la presencia de Dios, que convierten cada pensamiento en una conversación con el cielo. Nehemías vivía en ese estado. Su mente era un altar, su silencio era oración, y cada decisión pasaba por ese diálogo interior con el Señor. Él había aprendido que hay momentos en los que no hay tiempo para arrodillarse, pero sí hay tiempo para levantar el corazón. No hay segundos que perder, pero hay espacio para una palabra mental. Dios, ayúdame ahora. Esa es la oración relámpago. ¿Cuántas veces tú también has estado frente a decisiones urgentes sin poder detenerte a orar en voz alta? Tal vez en una reunión de trabajo, en un hospital, en medio de una discusión familiar. No puedes cerrar los ojos ni elevar las manos, pero puedes elevar el alma. Y en ese instante Dios escucha. La oración relámpago no necesita tiempo, porque trasciende el tiempo. Es la fe comprimida en un pensamiento. Es la luz de la comunión que atraviesa el ruido del mundo. La oración de Nehemías fue eficaz porque provenía de una vida saturada de oración. En el capítulo 1, él había pasado días ayunando y clamando. Había llorado por su pueblo. Había confesado sus pecados. Había intercedido por Jerusalén. Su corazón ya estaba afinado con la voluntad de Dios. Por eso, cuando llegó el momento decisivo, su mente respondió como un reflejo espiritual. La oración relámpago no sustituye la oración profunda, la alimenta. Es fruto de una relación cultivada. Es la chispa que solo puede brotar de un fuego encendido. Imagino a Nehemías respirando hondo mientras el rey esperaba su respuesta. En ese suspiro silencioso estaba toda su confianza, y Dios lo oyó. Así es nuestro Padre. No mide la longitud de nuestras palabras, sino la sinceridad de nuestra fe. Cuando el corazón y el cielo están alineados, un pensamiento basta para mover montañas. Recuerda esto: cada día tienes docenas de oportunidades para orar como Nehemías. Antes de contestar el teléfono, di en tu mente: Señor, dame gracia,
Antes de responder a un correo difícil, Padre, guíame. Antes de reaccionar ante una provocación, Espíritu Santo, dame dominio propio. No te tomará más de 2 segundos, pero esos 2 segundos pueden cambiar las horas que siguen. La oración relámpago es un hábito que transforma la vida. No necesitas esperar a estar solo, no necesitas fórmulas, solo necesitas reconocer que el Dios que escuchó a Nehemías sigue atento a tus pensamientos. Él entiende cada palabra no pronunciada, cada súplica silenciosa. No hay muro ni distancia entre el cielo y tu mente. Te invito a practicarlo hoy. Haz 10 oraciones relámpago en las próximas 24 horas. 10 destellos del alma dirigidos a Dios, no para pedir grandes milagros, sino para recordarte que Él está ahí. Verás cómo la atmósfera cambia, cómo las casualidades se transforman en providencia, cómo el temor cede su lugar a la paz. Porque cuando oras en pensamiento, el cielo responde en silencio, pero con poder. Dios no necesita que levantes la voz para oírte. Él solo necesita que levantes el corazón. 3. La historia de Jesús, la habitación secreta de la mente. Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas palabras, tan simples y tan profundas, encierran uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual. Durante años las personas las han interpretado de manera literal, buscando un cuarto apartado, un rincón silencioso, un lugar donde nadie los vea, y eso está bien, porque todos necesitamos momentos de quietud. Pero Jesús no estaba hablando solo de paredes ni de puertas físicas. Él hablaba del aposento más íntimo del ser humano, la mente, el corazón, el espacio invisible donde solo tú y Dios pueden encontrarse. En el idioma original, la palabra usada para aposento era tamellón, una palabra que significa cámara secreta, lugar donde se guardan los tesoros. Jesús estaba diciendo que dentro de ti hay un lugar más valioso que cualquier templo hecho por manos humanas, un lugar donde las máscaras caen, donde no hay apariencias, donde la voz de la culpa se apaga y la del amor divino se escucha clara. Allí, en ese cuarto invisible, el alma se desnuda ante Dios. No hay música, no hay luces, no hay público. Solo tú, con tus pensamientos, tus miedos, tus culpas, tus anhelos, y el Padre. Él no necesita que grites, porque antes de que la palabra salga de tu boca, ya la conoce. Lo que Dios busca no son discursos largos ni repeticiones vacías, sino verdad. Jesús lo explicó con firmeza: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración no es un acto de teatro, es un encuentro. Y ese encuentro no depende del sonido, sino de la sinceridad. Dios no mide la fe por el volumen de tu voz, sino por la profundidad de tu entrega. Muchos piensan que orar es hablar mucho, usar palabras bonitas, recitar fórmulas. Pero las oraciones más poderosas que he visto no se escucharon con los oídos. Eran suspiros del corazón, lágrimas que no necesitaban explicación. Recuerdo haber conocido a una madre que pasaba noches enteras sentada junto a la cama de su hijo enfermo. No podía decir nada, solo pensaba una y otra vez: Señor, ayúdalo. Nadie escuchaba su oración, pero el cielo sí. Y el niño se levantó. Eso es entrar al aposento secreto. Orar en pensamiento, en el silencio donde el alma y Dios se reconocen. Cuando Jesús dijo: cierra la puerta, no hablaba solo de cerrar la entrada de una habitación. Hablaba de cerrar la puerta de la distracción, del miedo, del orgullo, de sellar el corazón para que las voces del mundo no interrumpan el diálogo con el Creador. Vivimos en una época de ruido constante, donde todo grita por nuestra atención. Pero el Espíritu Santo susurra, y solo quien aprende a cerrar la puerta de la mente puede escucharlo. Hay una razón por la que Jesús prometió que el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Dios ama manifestar su poder en la vida de aquellos que lo buscan sin espectáculo. Cuando oras en secreto, Él actúa a plena luz. Cuanto más profunda tu intimidad, más visible será su respuesta. La matemática del reino es al revés de la del mundo. Lo invisible es lo que tiene más valor. Algunos me dicen: Billy, yo no sé orar.
Y yo les respondo, sí sabes, solo no has aprendido a callar, porque la oración más pura no necesita palabras, necesita presencia. Cuando tu corazón se vuelve hacia Dios, cuando tu pensamiento se inclina ante Él, ya estás orando. No se trata de fórmulas, se trata de comunión. Orar no es hablar mucho con Dios, es estar mucho con Dios. Hay momentos en los que las palabras estorban, cuando el dolor es tan profundo que el alma solo puede gemir. Pablo lo describió así: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos no se oyen, pero estremecen el cielo. ¿Sabes por qué Jesús buscaba siempre lugares solitarios para orar? Porque entendía que la voz del Padre se escucha mejor en el silencio. Y ese silencio no siempre está afuera, está dentro. A veces puedes estar rodeado de gente en el trabajo, en el metro, y aún así entrar en tu aposento interior. Basta con volver tu mente a Dios. Allí en medio del ruido puedes decir sin palabras: Padre, aquí estoy, y Él te escucha. Es un misterio, pero también una promesa. Cuando cierras los ojos, no estás aislándote del mundo, estás abriéndote al reino. Tu mente, tu pensamiento, tu conciencia son el templo donde el Espíritu quiere habitar. Jesús no vino a enseñarte una religión de rituales, sino una relación viva. No te pidió que recites oraciones de memoria, te invitó a hablar con el Padre que te ama. Muchos sienten que no son dignos de orar. Creen que deben limpiar su vida antes de acercarse a Dios. Pero la oración no es el premio de los santos, es la respiración de los necesitados. No oras porque eres perfecto, oras porque lo necesitas. Entra en tu aposento con tus errores, con tus temores, con tus dudas. Dios no se escandaliza de tu fragilidad, Él la entiende. Y cuando cierras la puerta, cuando dejas fuera el ruido de la culpa, su voz te susurra: te he estado esperando. En ese momento, no importa si usas palabras o no, lo importante es que estés allí, con el corazón abierto. Algunos científicos dicen que cuando una persona ora o medita profundamente, se activa una parte del cerebro llamada el córtex prefrontal medial, el área de la autoconciencia. Yo no lo dudo. Dios diseñó el cerebro humano con un espacio para encontrarse con Él. Ese es el aposento biológico del que habló Jesús. Es el lugar donde el alma y la ciencia se dan la mano. Pero incluso más allá de la biología, hay un misterio espiritual. Cuando entras en ese cuarto secreto, el tiempo se transforma. Un minuto puede parecer una hora, y una hora puede pasar como un suspiro. Porque en la presencia de Dios, el tiempo pierde su poder. Lo que en la tierra parece breve, en el cielo es eterno. Pablo lo llamó arrebatamiento. No es una experiencia mística para unos pocos. Es una invitación abierta a todos los que buscan de corazón. Quiero que imagines esto. Cierra tus ojos por un momento. Visualiza una puerta dentro de tu mente. Esa puerta representa todo lo que te separa de la paz. Miedo, ansiedad, culpa, ruido. Ahora imagina que tomas la manija. Jesús te dice: entra, empuja la puerta, da un paso dentro. Allí no hay distracción, no hay acusación. Solo hay luz suave y una voz que te llama por tu nombre. Cierra la puerta detrás de ti. Eso es orar. No necesitas pronunciar nada. Solo quédate ahí presente. Quizás te vengan lágrimas, está bien. Quizás sientas silencio absoluto, también está bien. Porque no estás solo. En ese silencio, el Padre está obrando. El aposento secreto no es un lugar para esconderte del mundo, sino para ser transformado antes de volver a Él. Es el taller donde Dios trabaja en tu alma, donde cura tus heridas invisibles, donde fortalece tu fe, donde cambia tu mirada. Y cuando salgas de ahí, el mundo notará algo diferente en ti, aunque no sepa explicarlo. Esa es la recompensa pública de la que habló Jesús. No es fama, no es prosperidad, es paz. Es la mirada tranquila de quien ha estado con Dios. Hay una frase que repito a menudo: el hombre que se arrodilla ante Dios puede permanecer de pie ante cualquier cosa. Y ese arrodillarse no siempre es físico, es una postura del alma. Es inclinar la mente, someter el orgullo, reconocer la dependencia.
Es decir, con humildad: Señor, sin ti no puedo. Esa es la oración más sincera que un ser humano puede pronunciar. No necesitas una iglesia llena, ni un micrófono, ni un coro. Solo necesitas cerrar los ojos y abrir el corazón. Quizás este sea tu momento. Has buscado respuestas en todas partes, pero aún sientes vacío. Has probado placeres, trabajo, dinero, y nada llena el silencio de tu alma. Tal vez lo que falta no es algo, sino alguien. Y ese alguien te está esperando en el aposento secreto. Entra, cierra la puerta, habla con él. O si no puedes hablar, solo quédate en silencio. Él entiende el idioma del alma. Si esta noche sientes que has estado lejos de Dios, no necesitas recorrer kilómetros para volver. Basta con un pensamiento. Un solo pensamiento puede abrir el cielo. Dile en tu mente: Jesús, aquí estoy, perdóname, necesito tu paz. Y en ese instante algo empieza a cambiar. No lo verás de inmediato, pero lo sentirás. Porque cuando el corazón se rinde, el espíritu se mueve. Tu mente deja de ser campo de batalla y se convierte en altar. Tu pensamiento ya no es un ruido, es oración. Eso es lo que Jesús quiso decir. Tu mente no es más solo mente, es santuario. Tu pensamiento es altar. Allí, en el silencio del alma, el reino de Dios comienza. La historia de Moisés, el grito silencioso que abrió el Mar Rojo. Cuando leo Éxodo 14:15, donde Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No puedo evitar detenerme ante ese silencio misterioso. En ningún momento la Biblia registra que Moisés haya gritado. No se dice que levantó las manos o que clamó con su voz. Sin embargo, Dios responde a algo invisible, inaudible, secreto. Lo llama clamor. Y ese clamor no fue un sonido, fue un pensamiento. Fue un grito interno tan intenso que atravesó el cielo. He aprendido, después de tantos años predicando y orando con hombres y mujeres de todo el mundo, que hay momentos en la vida cuando no hay palabras suficientes. Cuando la garganta se cierra, cuando el alma tiembla y lo único que uno puede hacer es mirar hacia arriba en silencio. Es ahí, en ese punto de desesperación, donde la oración más poderosa nace. Moisés estaba atrapado entre el ejército más fuerte del mundo y un mar imposible de cruzar. Detrás de él, los carros del faraón levantaban polvo. Delante, el mar rugía. Su pueblo gritaba, culpándolo, llenos de miedo. Y él, el hombre que había visto la zarza arder y había hablado con Dios cara a cara, se queda sin palabras. Pero su silencio no fue vacío. Fue un clamor mental, un grito del alma, y Dios lo escuchó. He visto muchas veces ese tipo de oración. No viene de labios elocuentes ni de frases bien formadas. Viene de corazones quebrantados. Es el tipo de oración que no suena, pero que hace temblar los cielos. Romanos 8:26 lo explica con una verdad profunda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No son palabras, son gemidos que el lenguaje no puede traducir. El Espíritu Santo habla en frecuencias que solo Dios puede oír. Eso fue lo que ocurrió con Moisés. En medio del ruido del miedo y la confusión, su mente gritaba: Señor, ¿qué hago ahora? Y el Señor le respondió: ya te oí, ahora marcha. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en ese lugar, delante del mar de lo imposible, detrás los recuerdos del pasado persiguiéndonos y dentro de nosotros un miedo que no sabemos cómo expresar? Pero Dios oye lo que ni siquiera tú puedes decir. Él no necesita tus palabras para conocer tu corazón. Él es el Dios que lee pensamientos, que entiende lágrimas, que escucha los suspiros. Algunas de las oraciones más poderosas que he conocido fueron oraciones silenciosas. Recuerdo una madre que vino a uno de mis encuentros hace muchos años. Su hijo estaba en coma. Los médicos habían perdido toda esperanza. Ella no podía hablar sin romperse. Así que se sentaba junto a la cama y solo pensaba: Jesús, por favor, día tras día, sin palabras, solo pensamientos. 15 días después, ese joven abrió los ojos y pidió agua. Cuando me contó su historia, comprendí que el mar se había abierto para ella también. No por gritar, sino por creer en silencio. Querido amigo, hay un tipo de fe que no hace ruido. Es la fe del que tiembla, pero no se rinde.
Es la fe que se expresa en una lágrima contenida, en un pensamiento desesperado que dice: Señor, no puedo más. Moisés no tenía opción. Si él hablaba en voz alta, sus palabras podían contaminar la poca fe de su pueblo. Un líder verdadero sabe cuándo callar, sabe cuándo sus palabras pueden herir en lugar de sanar. Hay batallas que solo se ganan en la mente, en el silencio de la oración interior. Mientras el pueblo gritaba, Moisés guardó silencio. Y en ese silencio Dios actuó. Imagínate la escena: 3 millones de personas en pánico, el viento del desierto, el sonido del mar, los cascos de los caballos. Y de repente, un hombre callado levanta su vara. Ningún sonido, ningún discurso, solo un gesto de obediencia. Y el mar comienza a abrirse, las aguas se levantan como muros líquidos, un camino seco aparece. Esa fue la respuesta a una oración que nadie escuchó excepto Dios. ¡Qué lección tan grande para nosotros! No necesitas un templo ni un micrófono para que Dios te escuche. No necesitas hablar fuerte ni usar palabras perfectas. Él oye lo que ocurre en tu mente. Él